presentación sobre cómo se implementa BIM o cómo entendemos nosotros que se debería implementar BIM y cómo la herramienta BIM va a ayudar a todos ustedes. Y después la presentación va a estar a cargo de la ingeniera de CSI. Está sola, ¿no viene Giselle? Bueno, Josefina Borad, que es una obra que CSI ha realizado para las vialidades. No, es más de una obra. Perfecto. Van a presentar más de una obra que el CSI ha podido ejecutar como consultora en el área vial, sin duda, y en el área de ingeniería de montaje también. Por lo cual los voy a dejar con ellos, y a ellos sí les sugiero que le hagan muchas preguntas, porque ya han tenido experiencia en llevar adelante proyectos con BIM y creo que las dudas que podemos tener hoy se las pueden sacar ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero nos gustaría hacer una brevísima presentación de las dos empresas que están trabajando en conjunto. Por un lado, Quanam. Yo soy la directora BIM de la nueva línea de negocios que abrimos hace unos meses atrás. Quanam es una empresa que se dedica a implementaciones en diferentes áreas relacionadas a lo que es tecnologías de la información. Estamos hace 40 años en el mercado, somos 160 personas y bueno, esto nos impulsó un poco a abrir esta nueva línea de negocios que es específica de BIM. Debajo del logo, como pueden ver, pusimos algunos ejemplos de proyectos en los que fuimos la empresa consultora, solamente a modo de mención para que entiendan un poco en el rubro en que se mueve Quanam. Quanam desarrolló el sistema comercial de UTE, el sistema de fiscalización para BPS, sistema integrado de asistencia social y GRP para Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública y BPS. En esta nueva línea de negocios hicimos una alianza estratégica con Martín Turcati y su empresa, y bueno, desde ahí estamos trabajando en conjunto en esta alianza que es estratégica justamente porque desde Quanam aportamos la experiencia en implementación y desde Turcati la experiencia técnica en BIM. Hola, hola. Mi nombre es Martín Turcati, soy director de Turcati. Nuestra empresa se especializa en implementar procesos BIM en empresas constructoras y dueños y desarrolladores de proyectos. Algunos de los proyectos donde hemos trabajado, aquí en Uruguay, en el Antel Arena, la cárcel de Punta de Rieles, eso es para nuestro cliente era la empresa constructora, centro comercial en Plaza Italia, uno que se está por construir, en ese caso nuestro cliente es el desarrollador, y luego también para empresas constructoras en Estados Unidos, en Washington DC y en Nueva York, empresas constructoras clientes nuestras. La idea de la unión de las dos empresas para afrontar las implementaciones, justamente lo que decía Nicole, para implementar BIM en una empresa se genera un cambio en los procesos y eso implica una metodología a implementar que puede ser implementada para cualquier cambio de procesos. Como ven, Quanam implementó cambio de procesos en distintos organismos públicos, y también Turcati cuenta con experiencia específica en BIM y cómo implementarlo en los proyectos. De ahí es el valor agregado que ofrecemos juntos. Ahora Nicole va a pasar a explicar la metodología que empleamos para implementar BIM. Bueno, un poco siguiendo con lo que comentaba Martín y las presentaciones anteriores, nosotros siempre destacamos que esto de la metodología BIM, los procesos BIM, no es simplemente tomar un curso en cualquier instituto y a partir de eso decir, bueno, uso BIM, sino que realmente esto va muchísimo más allá. El trabajo colaborativo, que es una de las grandes diferencias de BIM, trabajar en base a estándares, los procesos, el flujo de la información realmente cambia por completo y por eso nosotros hacemos hincapié que realmente para implementar esto se necesita una metodología, no se puede hacer de la noche a la mañana porque realmente se termina en implementaciones no exitosas. Entonces por eso es que nosotros hoy nos interesa presentarles brevemente nuestra metodología de implementación.
Como pueden ver en el esquema, está dividida en 4 fases, la parte de evaluación y venta que no vamos a hacer hincapié, la segunda parte que es la etapa de inicio y planificación, que queda definido por nuestra metodología que llamamos QMAP, la etapa de ejecución, que queda definida por QBIM, y cierre. Nosotros a su vez incluimos una quinta, que no llega a ser quinta etapa, que llamamos fase 0, en la cual nosotros, previo a la implementación total de las empresas, le presentamos a nuestros clientes la opción de hacer a través de workshops que se componen de partes teóricas y partes prácticas, a través de proyectos pilotos con proyectos reales de la empresa, generar un primer acercamiento para que esa empresa entienda o vivencie cómo va a ser ese entorno BIM o ese trabajo BIM dentro de su empresa y con sus procesos llevados a través de BIM. La etapa de inicio y planificación es una metodología que utiliza todo Quanam, se basa en los procesos que plantea el PMI. No, igual si querés, era como una breve introducción. Sí, yo lo sigo. En los procesos y áreas de conocimiento que plantea el PMI, nosotros entendemos que todos los proyectos de implementación, ya sea de BIM o de cualquier otra tecnología, desde el punto de vista de la gestión pueden ser tratados de igual forma y por eso los desarrollamos a través de las áreas de conocimiento del PMI y a su vez tenemos la área específica de BIM que la desarrollamos a través de nuestra metodología que llamamos QBIM. Brevemente, en la etapa de QMAP, lo que buscamos es elaborar el plan de trabajo. El plan de trabajo lo que nos va a permitir es definir el equipo de trabajo, el alcance de esa implementación, cuáles van a ser los costos, tiempos, todas las áreas de conocimiento que plantea el PMI, que son integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y subcontratos. A partir del análisis de cada una de estas áreas es que nosotros armamos el plan de trabajo de implementación. ¿Qué nos aseguramos de esta manera? Es que realmente cada implementación sea planificada a medida de cada uno de nuestros clientes. Acá no existe una única fórmula, sino que hay una fórmula genérica sin duda, pero que debe ser adaptada a las necesidades y a las condiciones de cada uno de nuestros clientes. La primera etapa de esta metodología es el Discovery Plan o relevamiento, donde lo que nosotros hacemos es una fotografía de la empresa. Nosotros necesitamos entender cuál es el estadio de esa empresa, entender qué procesos tienen, qué áreas, qué gerencias, cómo se comunican dentro de la empresa, cómo es el intercambio de información con sus proveedores o subcontratos. Bueno, es entender realmente cómo se componen, qué conocimientos en BIM tienen, si es que los hay o no los hay. Realmente esto es como el punto de partida de esta metodología para entender dónde estamos y en base a las diferentes áreas que plantea el PMI, definir a dónde vamos. Entonces, en base a este relevamiento, las conclusiones a las que llegamos son relativas al equipo humano, a la infraestructura y los procesos. También en esta etapa se define el alcance general de para qué se va a usar BIM. Dependiendo de la empresa, puede llegar a utilizarlo desde la etapa de planning hasta operación y mantenimiento. Como Jorge mencionaba, si es una PPP, lo usan todo el proceso. Si es una empresa constructora, bueno, solamente lo podría usar en la etapa de construcción. Y aquí se muestran algunos de los usos que puede tener, desde captar las condiciones existentes del entorno y generar un modelo BIM, incorporando la información, estimación de costos a lo largo de todas las fases, planificación en general del proyecto, creación de los modelos para proyecto ejecutivo, para análisis, distintos tipos de análisis, como mostraban, análisis lumínico, de estructural, bueno, mecánico. Se usa la información de esos modelos para los análisis de interferencias durante la etapa de diseño y la de construcción, eso es de las más conocidas que tiene BIM, fabricar a partir de los modelos. Estoy mencionando algunas de los tantos usos que se le puede dar a BIM que se definen en este momento de la metodología. Luego en operación de mantenimiento, bueno, cómo usarlo para mantenimiento preventivo, para tener ese repositorio central de información
necesario para el uso diario del activo. Es muy importante en esta etapa entender cómo funciona la empresa y qué tipos de contrato aborda la empresa generalmente. No es lo mismo que implementar BIM en un contrato que es proyecto, licitación, construcción, a un contrato que sea proyecto y construcción, ya que el alcance y la forma en que se van a generar los modelos va a ser totalmente distinto. Bueno, como les mencionaba anteriormente, pasamos a la segunda etapa, que sería de la metodología, o sea, la segunda fase, que sería ya específicamente hablando de BIM, que sería la fase de ejecución. El objetivo de toda esta fase es que al finalizar, que es cuando la empresa efectivamente comienza a producir en BIM, tenga ensamblado lo que tal vez escuchaban hablar es el BEP, el BIM Execution Plan. En ese documento, que es un documento vivo porque la empresa siempre lo va a seguir actualizando, es un documento al cual se le sigue incorporando información. Su contenido en realidad incluye para qué se va a usar BIM, para qué se van a usar esos modelos, cómo se van a usar, cuáles van a ser los estándares, cómo se va a manejar la información, las responsabilidades y los roles de cada uno de los participantes dentro de cada proyecto. Por eso realmente es un documento vivo porque siempre va avanzando, o sea, esto no es un cambio de la noche a la mañana y es algo fijo, sino que es algo totalmente dinámico. Bueno, en esta fase comienza por la primera etapa, que está marcada con la flecha, organización del proyecto. En realidad es una reunión donde los dos equipos de trabajo, tanto de la empresa como nuestro, se presentan. Nosotros entendemos que para que esto se pueda llevar a cabo exitosamente, los dos equipos deben transformarse en uno solo. O sea, nosotros tenemos que conocer la empresa en la cual estamos implantando esta nueva metodología y ustedes deben conocer cómo se lleva adelante esa metodología y qué implica. Entonces, bueno, esta es como la oportunidad para presentar a los diferentes integrantes del proyecto y, bueno, cada uno con sus roles respectivos. Después pasamos a la etapa de capacitación del equipo de trabajo, donde acá nosotros hacemos hincapié que no se trata de hacer un curso de cualquiera de las herramientas que presentaron anteriormente, sino que lo que nosotros hacemos hincapié es en qué significa trabajar en BIM, cuáles son esos conceptos, cómo van a cambiar los procesos, o sea, cómo se van a empezar a hacer las cosas. Más allá de la herramienta que obviamente conlleva cierta capacitación, lo que nos interesa a nosotros es que los integrantes que participen de esta implantación, porque lógicamente en un comienzo no va a ser toda la empresa, sino que un equipo, entienda qué significa trabajar en BIM. A su vez, la otra parte de la capacitación refiere, como les decía, a nuestra metodología. Para nosotros es muy importante que nuestro cliente entienda qué entregables conlleva esta metodología, porque realmente sin llevar un control súper estricto en todo el proceso es muy difícil llegar a implementaciones exitosas. Entonces, todos los entregables que acompañan el proceso y todas las etapas y las tareas que se deben llevar a cabo, es importante que nuestro cliente las conozca. Después pasamos a lo que es la revisión del alcance, que acá lo que me gusta aclarar es que si bien en la primera etapa, que es la que nosotros llamamos a través de nuestra metodología QMAP, ya se hace obviamente un análisis del alcance que se le quiere dar al trabajo, ni que hablar. La planificación de ese alcance se va afinando a medida que se va avanzando en el proyecto. En esta etapa, que llamamos revisión del alcance, lo que hacemos es, a través de reuniones con cada uno de los usuarios dentro de las empresas, es entender dentro de cada proceso que ustedes llevan a cabo hoy en día, qué actividades componen ese proceso y cómo esas actividades se van a implementar a través de BIM. Es realmente entender, o sea, armar un diagrama de todo el flujo de ese proceso para que nuestro cliente entienda cómo se va a llevar adelante a partir de esta nueva metodología. Después pasando a la siguiente fase que llamamos análisis... No, perdón, tú... Sí, perdón. Ya bastante lo explicó Nicole, se afina la revisión del alcance en esta etapa. Como ya mostraron, hay que definir el nivel de detalle que va a tener el modelo, para qué se va a usar específicamente, qué información se le va a incorporar dependiendo del uso. Por ejemplo, esto es un ejemplo para operación de mantenimiento, bueno, que tenga desde quién lo instaló, la garantía, la fecha de instalación,
Son ejemplos de cómo varía la información dependiendo del uso que se le vaya a dar. Se generan los flujos de trabajo, por ejemplo, esto es el flujo de trabajo para coordinación, que es totalmente distinto al flujo de trabajo actual en coordinación 2D. Y también, que no lo tenemos aquí, en esta etapa se define precisamente qué software se va a utilizar, dependiendo del uso que se vaya a dar. Bueno, y un poco en base a esa revisión del alcance, lo que hacemos es un análisis de gap y fit. Esto significa que lo que se compara es la herramienta tal cual como llega de fábrica, por llamarlo de una manera, y la herramienta que necesita nuestro cliente, o sea, las adaptaciones que necesita nuestro cliente de esa herramienta para que realmente satisfaga las necesidades particulares de su empresa. O sea, lo que hacemos es, a partir de cada uno de los requerimientos de nuestros clientes, y cada uno de los aspectos que nosotros analizamos en esa revisión del alcance es definir si es un fit, significa que a través de una parametrización de la herramienta se logran los objetivos que nuestro cliente necesita específicamente, un aspecto puntual dentro de la herramienta. Esto se hace realmente a un nivel de detalle bastante importante. Después, la otra alternativa es que sea un gap y por lo tanto necesite una customización, o sea, desarrollar un software, un proceso en paralelo a la herramienta BIM que se haya elegido, y obviamente que existen grises, o sea, existe la posibilidad de una necesidad de una reingeniería para a través de la herramienta o de pequeñas incorporaciones que satisfagan las necesidades puntuales de ese requerimiento. Durante todo este proceso nosotros lo que hacemos son pruebas de estandarización. Lo que buscamos con esto es que nuestro cliente tenga un acercamiento a la herramienta y a cómo este proceso se va a llevar adelante en BIM. O sea, es evitar que lleguemos al final de la implementación y nuestro cliente nos diga, saben que en realidad esto puntualmente, cómo me sale impreso el plano no es como yo me lo esperaba, o cómo me llegan, o cómo saco yo los metrajes no es exactamente como yo lo necesito. Bueno, hacemos pequeñas pruebas en todo este proceso para evitar esas pérdidas de información que pueda haber en el proceso y para asegurarnos que realmente estemos satisfaciendo todas las necesidades de nuestro cliente. Luego pasamos a la etapa de transición con un proyecto piloto, que en realidad acá lo que nosotros recomendamos es hacer un primer proyecto, o sea, dentro de esta implementación incluir un primer proyecto piloto con el objetivo de que podamos terminar de afinar y de resolver incongruencias que hayan quedado por el camino. Es como la etapa final para terminar de ajustar pequeñas cosas que puedan haber quedado por el camino y de preparar todo el ambiente de producción dentro de la empresa. En esta etapa entonces también lo que hacemos es capacitar al resto de la empresa, ya sea en BIM, en la herramienta BIM y bueno, como les decía hoy, qué implica un ambiente de trabajo BIM. Estas capacitaciones se pueden hacer directamente la empresa o sea, la empresa consultora o nosotros capacitar a quienes vayan a capacitar al resto del equipo. Eso realmente es muy variable dependiendo de cada caso. Un aspecto no menor es la construcción de la plataforma tecnológica, que esto parece bastante amplio y realmente lo es porque en esta etapa lo que se resuelve es desde que los equipos que los equipos con los que cuenta nuestro cliente sirvan, o sea, funcionen, en general es así, pero siempre se hace un chequeo, funcionen con las herramientas que vamos a necesitar para todo este proyecto y para después la etapa de producción, pero además resolver aspectos de comunicación como ser que un equipo de trabajo puede estar en Montevideo y otra parte en Salto si la obra es en Salto, o mismo que la gente que está en obra, que el jefe de obra que tiene vínculo con ese modelo BIM desde la obra tenga acceso en tiempo real, ¿no? O sea, son todos aspectos dentro de la comunicación o de la plataforma tecnológica que no son menores a resolver al trabajar en BIM, que está basado en lo que es el trabajo colaborativo, ¿verdad? Donde muchas personas trabajan sobre un mismo modelo a la vez. Bueno, y la etapa de producción en realidad es cuando la empresa ya comienza a trabajar en BIM. Obviamente que siempre quedan mínimos detalles para definir sobre la marcha. Y bueno, durante todo este proceso lo que se hace es basarse en ese
archivo o documento BEP que les mencionaba al principio, y que obviamente va a ser la guía inicial para ese primer proyecto piloto, pero después para el resto de la puesta en marcha y producción de la empresa. Por eso hacemos hincapié que realmente es un documento vivo que se va ajustando con el tiempo. Pasamos a lo de procesos complementarios, que lo tenemos en una parte independiente. Procesos complementarios, nosotros a lo que nos referimos es que durante todo este proyecto de implementación hacemos un control riguroso de que realmente todo lo que se planificó desde que se comenzó a hacer el análisis de las diferentes áreas de conocimiento del PMI hasta que la empresa empieza su etapa de producción, realmente se hace un seguimiento muy estricto, porque entendemos que es realmente la única forma de llegar a esta implementación exitosa. Por esta razón es que hacemos mucho hincapié en lo que nosotros llamamos control de cambios, que es un mecanismo que nosotros planteamos desde el principio de cada uno de nuestros proyectos. Esto realmente es genérico para todas las unidades de negocios de Quanam, que lo que busca es tener un mecanismo de aprobación para todos los cambios que puedan surgir durante todo el proyecto. O sea, esto lo que buscamos al contarles esto es que realmente tenemos mecanismos estandarizados, hay una metodología detrás de cada uno de los pasos que se da en la implementación. Entonces, en base a cada solicitud de cambio que pueda haber, se hace un análisis del impacto que puede tener ese cambio, ya sea en costo, plazo, calidad, riesgos, etcétera. Y bueno, en base a lo que se defina, si llevarlo adelante o no, cómo se actúa. Y ahora los dejo con Martín, que les va a contar un poco, capaz que poné un segundito, Martín, esto. Ahora, haciendo un poco como de cierre lo que expliqué yo y lo que va a pasar a explicarles Martín es, bueno, la etapa de inicio y planificación marcada por las áreas de conocimiento PMI, la etapa de ejecución marcada por nuestra metodología específica de nuestra área de negocios de BIM, y fase 0 es lo que yo les mencionaba al principio, que es esa etapa preliminar, pero que sin duda no es obligatoria ni necesaria para una implementación exitosa, sino que como nosotros vemos que realmente BIM es algo muy innovador o reciente en nuestra comunidad, lo planteamos como una etapa intermedia para que nuestros clientes puedan tener como un primer acercamiento o vínculo a lo que es este nuevo mundo BIM. Bien. Como comentaba Nicole, en esta etapa es una etapa previa, si quieren entender mejor antes de hacer toda una implementación a nivel de empresa, cómo puede funcionar la empresa para determinados usos de BIM, nosotros los ayudamos a ejecutarlo. Por ejemplo, a realizar análisis de interferencias. Una empresa constructora quiere realizar análisis de interferencias utilizando modelos BIM y interactuando con sus subcontratos. Bueno, nosotros llevamos adelante prácticamente todas las tareas y la empresa se beneficia justamente de los beneficios que va a traer el utilizar BIM para esa tarea, en ese caso para análisis de interferencias. Vamos a ver algunos videos donde, por ejemplo, aquí si un estudio de arquitectura utiliza modelos BIM y quiere hacer análisis de energía, análisis previos en etapa de anteproyecto para estudiar bueno, qué impacto energético va a tener, qué costos energéticos va a tener luego de construido. Podemos rápidamente con herramientas BIM, como ven ahí, posicionar el edificio, poner, bueno, cuál es el vidriado, el porcentaje de vidrios en el edificio y, bueno, estudiar las sombras. Y luego de hacer los seteos, vamos a poder tener un análisis y una estimación del costo que va a tener mantener energéticamente en el año el edificio. Esto lo que habilita es hacer distintos tipos de análisis y bueno, aquí ven el análisis que tenemos, el resultado del análisis, donde explica, bueno, lo que le comentaba, el costo que va a tener. Es muy fácil hacer distintas alternativas y esto para el inversor tiene gran valor, ya que él va a tener que mantenerlo durante todo el ciclo de vida.
Otro de los usos que le podemos dar es para análisis de interferencias. Acá están viendo un edificio con instalaciones bastante complejas. Esto puede ser un hospital. Estos ejemplos que le estamos mostrando son ejemplos donde hemos trabajado. Como ven, están todas las instalaciones modeladas y se utilizan softwares de comunicación. Aquí estamos utilizando un visor. Estamos viendo modelos BIM integrados en un solo modelo, con un software fácilmente navegable. Y ese software lo que hace es transmitir al resto de los participantes del proyecto los problemas encontrados. Y como pueden ver, cada iconito verde de esos es un problema encontrado. Ahí, bueno, que hay que subir este ducto, que este también hay que subirlo. Bueno, un software eficiente de comunicación para que, en este caso, el subcontrato de térmico pueda ver en este visor fácilmente qué es lo que tiene que modificar, viendo todas las instalaciones en el mismo modelo y pudiendo tomar una decisión más eficiente y no tener que esperar a proponer, a hacer una propuesta y bueno, que no funcione. Aquí ven todas las instalaciones. Como ven, en un proyecto con instalaciones complejas, utilizar BIM es el día y la noche, ya que es muy eficiente para detectar problemas en etapas tempranas antes de construir. Y sobre todo tomar las decisiones. Se sientan todos juntos alrededor de una mesa y toman las decisiones mirando eso que se mostraba en el video y bueno, la eficiencia de la coordinación es mucho mayor. Esto es otro proyecto que en este caso, y es bueno que hayan traído el aparato que está ahí atrás, porque así le muestro qué es lo que sale de ahí. Esto es una estructura metálica de fabricación, lo que estaban viendo, y ahí se le incorpora un archivo de nube de puntos. Esto es un escaneo láser, esto si no me equivoco, eso es un escáner láser, ¿no? Esto es lo que sale de aquel aparato, que lo que hace es reproducir muy precisamente las condiciones existentes. ¿Y qué permite esto, por ejemplo? En este caso estamos viendo una estructura metálica que es de fabricación. Y podemos estudiar si esa estructura metálica que se va a fabricar, es un modelo BIM de una estructura metálica, y la estructura metálica se va a fabricar directamente de ese modelo. No se generan planos, no se genera nada más. Se coordina mirando la nube de puntos y el modelo de fabricación. Cuando uno está seguro que va a funcionar esa estructura, puede fabricar directamente. En un reciclaje o en una adición, esto es muy difícil de hacer si no se tiene unas condiciones existentes reales y bien precisas, porque con un relevamiento a mano es prácticamente imposible fabricar de antemano, porque siempre va a llegar la estructura con errores. Para este proyecto no se utilizó ni un plano hasta que se decidió fabricarlo. Después se hicieron los planos de montaje a partir del modelo de fabricación, del modelo de estructura. Acá están viendo que luego se pueden incorporar los otros submodelos, el modelo de térmico, ahí se incorporó el cielo raso, la arquitectura, y el estudio en etapas antes de construir, el estudio de distintas posibilidades y de errores es muy eficiente y genera ahorros muy grandes tanto de tiempo como de dinero. La coordinación entre la estructura metálica, esa que les estaba mostrando, y las condiciones existentes fueron 10 días, a partir de que se empezó a hacer la estructura hasta que se apretó el botón para que la máquina fabrique. Y lo que va a llegar a instalarse va a calzar exacto en el lugar. Bueno, aquí les muestro otro ejemplo de cómo se puede utilizar BIM. Esto es más para obras de infraestructura. Lo que están viendo es un proyecto en Estados Unidos, una estación de subte.
donde hay que crear un túnel, donde el proyecto es crear un túnel entre estación y estación, un túnel a nivel de seguida por debajo de la calzada. Y bueno, en este caso, por ejemplo, para que vean lo avanzado que están otros países, en este caso Estados Unidos, todas las instalaciones las provee la municipalidad y de esa forma uno puede estudiar de una manera muy eficiente cómo va a construir el proyecto, primero de la estructura y de las estructuras auxiliares para crear ese túnel, y luego detectar interferencias que pueda tener, ¿no? Ahí ven. Y la facilidad con que uno puede manejar estos modelos y cómo todos los participantes del modelo pueden entender fácilmente sentados en una mesa mirando un modelo cuáles son los problemas, que muchas veces con los planos uno tiene 10 planos arriba de la mesa y no sabe cuál mirar, hay 2 que no entienden bien de qué están hablando. Bueno, aquí no hay duda de qué se está hablando y todos pueden aportar a la toma de decisiones. En este caso hasta se estudió cómo se iban a crear los soportes para esas instalaciones existentes mientras se construía el túnel. Todo se hizo de antemano y a la hora de construir las sorpresas fueron menores. Y otra vez los ahorros de tiempo y dinero fueron muy grandes. Algunos cuantificables, otros no, pero en general por eso es que se terminan los proyectos en tiempo y forma o antes de tiempo. También, como ya lo he mencionado, los modelos BIM se pueden utilizar para obtener metrajes. Lo que quiere explicar esto es un edificio residencial, lo que quiere mostrar este video es cómo es bidireccional, una planilla con metrajes con el modelo. Aquí le cliqueamos los pilares de hormigón, los señaló, los aislamos y sabemos que lo que está metrado aquí, el volumen que se va a mostrar aquí, 230 metros cúbicos de hormigón, yo lo cliqueo y sé que son de pilares de hormigón y no que hay una losa metida ahí y que yo no la vi porque que no sabía que estaba metrada. Si yo tengo una planilla de Excel y tengo un número de pilares que dice pilado de hormigón tantos metros cúbicos, es difícil ir para atrás y la trazabilidad, ¿no? Saber de dónde salió eso es prácticamente imposible. Aquí, como ven, muros medianeros. Bueno, quiero saber si están todos los muros medianeros metrados. Cliqueo aquí y están los muros medianeros metrados. Los ilumina y sé que no cometí errores. Además de el tiempo que me ahorra el realizar los metrajes utilizando estas herramientas. Reduce el tiempo de metraje en 80% y la precisión es muchísimo mayor. Y como pueden ver, puedo entender de dónde salieron los números que tengo en la planilla. Esto es la exportación a una planilla, como siempre, a una planilla de los metrajes. Esto en la etapa de gap y fit, nosotros lo ajustamos a las planillas estándar que ustedes tengan, por ejemplo. Bueno, otro uso que se le puede dar es para simular cronogramas de obra, para entender cómo es la secuencia de construcción planteada en el cronograma. Lo que hacemos es linkear un diagrama de Gantt, el diagrama de Gantt que se genera siempre con el cronograma, al modelo BIM, y de esa forma puedo verificar si la secuencia está correcta o no. Lo blanco que están viendo es lo que ya se construyó, lo verde lo que está en construcción. Y bueno, de esa forma yo veo, bueno, los pilares están todos construidos, ahora están construyendo la losa, eso está ok. Pero por ejemplo puedo ver, y creo que más adelante aparece, que unas bases de unos pilares no se terminaron de construir cuando el pilar está indicado que está terminado. Ahí hay un problema de secuencia que en un diagrama de Gantt, que quizás tenga en una obra relativamente grande, no sé, 600, 700 tareas, dependiendo, es muy difícil de validar el secuenciamiento. Ahí lo ven, los pilares ya están terminados y las bases no. Si esto pasa por el camino crítico puede ser un problema.
También sirve para, por ejemplo, yo sé que aquí están construyendo esta losa que está en verde y esta otra losa que está acá atrás en verde. Simplemente cliqueando la losa sé cuántos metros cuadrados tiene la losa. Tienen ambas losas y yo sí sé cuántos metros cuadrados de encofrado, con cuántos metros de encofrado cuento en la empresa, sé si voy a tener que alquilar o no encofrado. Ese otro tipo de validaciones también se hacen utilizando los modelos BIM. Por último, una aplicación para operación y mantenimiento, que hemos hablado poco, pero es muy importante. Los modelos de operación y mantenimiento son un repositorio central de información que hay que actualizar continuamente. Aquí lo que están viendo es la visualización de un modelo BIM en un teléfono móvil y el valor de esto que se usa es usado para operación y mantenimiento, por ejemplo. Acá esto es una breve demostración de cómo un operario que detecta un problema en ese aparato, en el sitio, navega el modelo, dice, crea una orden de trabajo. Bueno, aquí tiene las propiedades de ese elemento. Puede crear una orden de arreglo de ese equipo, de una orden de trabajo, y transmitirla eficientemente a quien corresponde, a quien ya está asignado para realizar ese tipo de arreglos. Y lo importante, bueno, que ese aparato cuenta con toda esa información, quién es el que la va a reparar, quién es el responsable de repararla, cuál fue su último arreglo, si se rompió hace una semana. Bueno, hay que ver qué está pasando, que se volvió a romper. Queda todo el historial de cada activo y de cada equipo en el modelo y en los software de operación y mantenimiento que se utilizan para gestionar los activos. Ahí, si ven acá mostramos cómo eso que estamos mostrando era desde el sitio. Acá desde una PC uno puede ya ver que quedó sincronizado, y en la oficina central están viendo que ese equipo tiene un problema y que tiene una orden de trabajo creada, lo cual hace más eficiente el proceso de todas las operaciones y mantenimiento, ¿no? Bueno, esos son algunos de los usos que puede tener BIM. Queríamos bajar un poquito a tierra y mostrarle algunos de los proyectos en los que hemos trabajado. Exacto. Esos trabajos se realizaron en implementaciones a nivel de proyecto, no a nivel de empresa. Y bueno, redondeando, lo que creemos importante es que hay que contar con una metodología para aplicarlo, y bueno, el valor agregado que tenemos entre Quanam y Turcati es, bueno, lo que le comentábamos antes: capacidad para implementar cambios y experiencia en implementar BIM en proyectos. Muchas gracias. Hola. Bueno, nosotros con Giselle Píngaro somos de CS Ingenieros y vamos a hablar sobre gestión integral de activos con BIM. Bueno, vamos a hablar un poco de de la digitalización de la industria de la construcción, de la gestión integral de activos con BIM en CCI, y la implementación de BIM en el ciclo de vida de activos viales, que es algo que va a cubrir Giselle. Bueno, estos gráficos seguramente les suenen conocidos o los hayan visto. Es cómo es la productividad de la construcción respecto a otras industrias. En general, la construcción se caracteriza por su baja productividad y la falta de innovación y de incorporación lenta de nuevas tecnologías. Pero digo, no es culpa nuestra, sino es de cómo está armado, de la parte porque está la fragmentación, tanto de los contratos como en las etapas de los proyectos, y eso desincentiva la colaboración. En general las relaciones son de corta duración, entonces no se puede desarrollar nada. El tamaño de las empresas es chico y hace que les sea más difícil invertir en innovación.
También en invertir en el desarrollo de la mano de obra, o sea, de las personas. En general los procesos son informales y no son sistemáticos. Eso hace que haya inconsistencias y que a la larga, con el monitoreo débil, la transferencia de conocimiento sea insuficiente. Y por otro lado, las necesidades del sector, del sector de la construcción, que los proyectos son cada vez más complejos, clientes cada vez más exigentes en cuanto a calidad y plazos, y obviamente los presupuestos cada vez más acotados. Entonces la industria está con la necesidad, está pronta para un cambio, y eso va a venir de la mano de la digitalización del sector. En cuanto a la digitalización del sector, hay 5 tendencias que no son ideas, son cosas que están siendo implementadas. La primera, la parte de relevamiento de alta definición y georreferenciado, como son el relevamiento de láser, 3D, el uso de drones, que hace que los tiempos de relevamiento se acorten y que sea más preciso el resultado. La parte de BIM, que es de lo que todos conocemos, que hace que una misma plataforma se integre información de todo el ciclo de vida de los activos. Sistemas de información inteligente, que es la digitalización de los procesos de trabajo en gestión de proyectos, que hace que la información se tenga a tiempo real, que se puede evaluar a tiempo real los riesgos y el progreso de los proyectos, y eso trae mejores resultados y mejor calidad. IoT y analítica predictiva, que ahora con la baja de costos de poder colocar sensores en distintos lugares, se puede, tanto en la parte de operación y mantenimiento como en la parte de construcción, se puede recolectar muchísimos datos que, usando analítica predictiva, se pueden procesar y se puede optimizar desde consumo energético en la parte de operación en una fábrica, por ejemplo, como movimiento de equipos en lo que son, por ejemplo, proyectos de obra vial. Optimizar eso a la larga en proyectos tan largos trae beneficios considerables. Y bueno, y después la parte de nuevos materiales y procedimientos constructivos. ¿Esto funciona? Perdón. Que de donde destacamos la parte de impresión 3D, de la que habrán escuchado, y su uso en la industria de la construcción, el uso de preensamblaje, o sea, de automatización en el preensamblaje, y construcción robotizada. Bueno, entonces básicamente la industria está al borde de esa transformación digital, y bueno, y las organizaciones se tienen que adaptar, porque si no lo que va a resultar es en pérdidas de oportunidades, ¿no? Al principio va a ser pérdidas de oportunidades en el exterior, y después a la larga va a ser mismo en Uruguay. Y bueno, por eso en CCI adoptamos la estrategia de gestión integral de activos con BIM, o aplicar BIM en el ciclo de vida de los activos. Acá es un diagrama, pero no es nuestro, de cómo se logran eficiencias al aplicar BIM en todo el ciclo de vida del activo, de que todos los actores pueden sacar información de un modelo integrado, ya sea los diseñadores, también como los constructores y los operadores, pueden opinar sobre lo que se ve en el modelo, y también la transferencia de información y know-how a lo largo del proyecto hace que mejore mucho eso que hablábamos de la transferencia de conocimiento. Entonces, la aplicación de BIM a lo largo del ciclo de vida es lo que nosotros le decimos gestión integral de activos con BIM. Entonces, para bajar esto a tierra, la idea era repasar rápidamente lo que hacemos en CCI respecto a esto. En general, lo que se reduce es a una base de datos, a la generación de una base de datos que se le va incluyendo cada vez más información, y que se basa en la colaboración de que todo el mundo pueda ingresar a esa información a lo largo del ciclo de vida de proyectos, y a la larga, cuando hay muchos proyectos, se puede usar la información para, de nuevo, en la etapa de planificación, ya con el conocimiento ganado, digamos. Bueno, en la etapa de planificación lo que se hace es recolectar toda la información existente, se integra a la primera versión del modelo, a la versión preliminar del modelo. En la etapa de concepto se
se hacen distintas pruebas, como algunos mostraron. Es un modelo básico en lo que, pero en esta etapa tan básica que no sale nada mover un edificio o girar toda la implementación, se pueden lograr ahorros considerables en la parte de consumo energético, en este caso, pero también en el caso de industrial, en la parte de los procesos, también mover algo al principio. No sale nada comparado con tratar de mover algo cuando ya está construido y estás en la etapa de operación. En la etapa de proyecto se agrega cada vez más detalle a los modelos, se puede hacer coordinación de disciplinas, se pueden vincular los modelos a modelos de análisis y agregar esos automatismos al proceso de diseño. En proyecto ejecutivo se agrega todavía más detalle, suficiente como para poder construir con el modelo. Y después esa información de base también sirve para la parte de planificación de obra, tanto sea de cronograma como de costos. En la parte de fabricación, como algunos dijeron, se puede incluir todos los detalles de fabricación en el modelo. Hoy en día se sacan planos de fabricación, pero a la larga ya ese paso de sacar planos de fabricación en realidad no agrega información, o sea, no agrega valor, quiero decir, porque la información ya está en el modelo, se va a extraer directamente de ahí. Hoy en día sí se hacen planos de fabricación. La construcción y montaje, donde se vinculan los modelos con el cronograma de obra, y también se puede usar el modelo como herramienta de gestión en el proyecto. Ahí, bueno, y además se puede registrar información sobre la obra y seguir haciendo crecer esa base de datos con información no solo de la parte de diseño, sino con lo que efectivamente se construyó y cosas que pasaron durante la obra que valga la pena registrar, de dónde vinieron los materiales, etcétera. Después llega a haber un problema y se pueden identificar todos los lugares donde se instaló materiales o lo que sea provenientes de ese lugar, o sea, de ese proveedor. Y después está la etapa de traspaso y cierre, donde se genera el modelo que después se le da al cliente que puede o no usar. O sea, lo más básico es que lo use en caso de una remodelación o que lo use para alimentar sus sistemas de gestión de mantenimiento. Y bueno, después está la parte de operación y mantenimiento, que ahí la dejamos vacía porque tan general, en Uruguay seguro. La base de datos esa que hicimos crecer hasta la parte de construcción, si es que llegó a la construcción, como que queda desaprovechada, se usa solo para el caso de remodelaciones, si es que se usa. Y bueno, entonces se queda desaprovechada y la idea es usar los datos no solo para vincular con sistemas de mantenimiento y optimizar la parte de mantenimiento, sino también la parte de operación. O sea, generar un modelo que tenga tanto la información o vínculos a la información, tanto de mantenimiento y operación. Y eso es en lo que estamos desarrollando en CCI, la parte de ingeniería para operación, para optimizar lo que capte, la información que capten los sensores o SCADA o lo que sea que tenga instalado, eso en el caso de una industria, o en el caso que va a explicar Giselle, otra información que viene de la parte de operación, funcionar como ese equipo de mantenimiento, ese equipo de apoyo que le llega la información que viene de los instrumentos, de la instrumentación y de los sensores, y puede, a partir de análisis, ya sea el convencional o analítica predictiva, proponer optimizaciones que después mejoren el activo en la etapa de operación. Y esto ya es en la etapa de operación. Igual las decisiones que se tomen bien al principio, que es algo que va a hablar Giselle, eso tiene mucho más impacto en lo que es el costo de operación y mantenimiento. De todas maneras, se puede seguir optimizando
¿Y en qué va BIM en todo esto? Lo que proporciona BIM es centraliza toda la información, es el repositorio central de toda esta información durante el ciclo de vida de los activos. Entonces ahora, para bajar esto a tierra, que parece medio volado, voy a describir brevemente qué significa, o sea, qué tipo de información tenemos en un activo industrial, y Giselle va a hablar un poco más de esto más en detalle en un activo de infraestructura civil vial. Bueno, en el caso de una industria, se tiene la información del terreno donde se implantó el activo, se tiene el modelo 3D con información, o sea, el modelo BIM, se tiene toda información o vínculos a los sistemas de mantenimiento y de gestión de mantenimiento, y también se tiene vínculos a se tiene la información de la operación, ya sea de SCADA o de sensores instalados o de otro tipo de monitoreo de la parte operativa. Entonces toda esa información y además las fichas técnicas de los equipos, otra información, se tiene la información desde el primer modelo de diseño hasta todo lo que se hizo, todo lo que se hizo durante el diseño, el desarrollo de diseño, y todo lo que se registró durante la construcción, y toda esa información, esa base de datos, la idea es aprovecharla y optimizar en todas las etapas, desde el diseño hasta la operación y mantenimiento. Eso no entré en detalle de cómo hacerlo, es nada más los conceptos, pero Giselle sí va a hablar un poco más en detalle en el caso de activos de infraestructura civil vial. Buenas tardes a todos, mi nombre es Giselle Píngaro, yo trabajo en CS Ingenieros con Josefina, y en CS Ingenieros es parte de la cultura empresarial el uso de tecnologías para lograr la excelencia en las soluciones que estamos proyectando. CSI es una consultora y estamos interviniendo en la parte de diseño, desde las etapas tempranas del diseño, en la planificación y los anteproyectos, las conceptualizaciones de las propuestas que luego se vuelven diseños ejecutivos, y también luego en las direcciones de obra y aportando desde ese lugar. Queremos también ir un paso más en la operativa, que también hacemos auscultaciones, pero queremos incorporar todo esto en lo que venimos haciendo desde hace años, en los que, bueno, hemos tenido una evolución, digamos, bueno, yo soy ingeniera vial, como les decía, y entonces quizás a algunos les es familiar y a otros no, por eso le voy a hacer una breve nomás introducción de qué son los activos viales. Nosotros tenemos esta evolución que hemos ido dando, se ha dado también por el uso de las herramientas tecnológicas que han ido apareciendo, que hemos ido incorporando, y que también el apoyo también de la empresa ha sido lo que nos ha motivado a seguir avanzando en el uso de estas herramientas que redundan en un beneficio realmente de la solución. Es así que, bueno, aquí tenemos de repente lo que hoy vemos como lo que son dibujos en 2D, porque pasan a ser de plantas y perfiles longitudinales de carretera, pasamos a realizar modelos y luego a renderizarlos con herramientas que nos permiten una mejor visualización, que ayuda, como saben, a que los tomadores de decisión pueden no comprender claramente lo que es una planta de altimetría, cómo se visualiza finalmente, pero sí es muy claro cuando tiene una visualización en 3D, que se puede correr, que se puede mover, que se puede, con el dinamismo de los elementos que le integran, que son todo paramétrico y que, bueno, que pueden irse ajustando a medida que se va modificando, poder ver el impacto también que tiene en la solución cada una de las modificaciones. Hablamos del ciclo de vida de los activos viales. Bueno, los activos viales no son más que la infraestructura vial que tenemos en nuestro país, y son las carreteras, calles, puentes, todo. Y bueno, también BIM puede ser una herramienta que mejora en gran forma la gestión de estos activos.
bueno, dentro del ciclo de vida, podemos, así haciendo un paralelismo en lo que decía Josefina, tenemos también las mismas etapas. Tenemos una etapa conceptual, o sea, de la planificación, que surge cuando hay una necesidad de la sociedad en resolver una situación que se resuelve con infraestructura vial, y se plantean diferentes alternativas en las que se puede evaluar el impacto de esa solución en los diferentes aspectos o aristas que pueda tener, como el impacto social, los costos, etcétera, los tiempos de ejecución. Y bueno, luego de esa etapa de conceptual, de planificación, se plasma la parte en el diseño, la solución definitiva que se va a abordar, y hasta el momento que se llega al diseño ejecutivo, que es lo que puede ejecutarse físicamente en la etapa de construcción. Luego esa obra que está construida empieza a operar, y en su operación, dentro de la operación vial, que sería el uso de una vía, como por los vehículos, por los peatones, por los usuarios de la vía, en esa operación es muy conveniente, y en realidad en Uruguay sí lo tenemos, contamos con monitoreos continuos, de manera que esos datos del monitoreo puedan ver si estamos cumpliendo con los estándares y el desempeño que estábamos esperando en la etapa de planificación y diseño de ese activo vial. Y posteriormente emplear toda esa información en la planificación de las obras que luego serían de mantenimiento o, bueno, reconstrucción. Bueno, para los que no estén demasiado familiarizados con el tema, les voy a hacer algún comentario que quizás les haga sentir si es importante o no el uso de BIM en la infraestructura vial, no solamente, digamos, en lo que viene a ser todas las estructuras edilicias. Nuestro país cuenta con activos viales que son rutas, y bueno, como les comentaba antes, sus funciones son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, intervienen muy fuertemente en toda la matriz productiva, bueno, y interviene por supuesto en la comunicación entre las diferentes poblaciones, con los medios de producción y educación, etcétera, ¿no? Y las actividades turísticas. Bueno, y esas funciones, para que puedan darse realmente, tienen que cumplirse determinados estándares que hagan que realmente sean un medio de comunicación. Uruguay cuenta con una red nacional que tiene 9.000 kilómetros, una red departamental que tiene 38.000 kilómetros, y una caminería rural, que son los caminos más bien como granulares que vemos en el campo, trillos, etcétera, de 30.000 kilómetros. Esos activos viales, bueno, veamos, digamos, si encontramos que en los activos viales un campo de aplicación de BIM. Y ahí nos ponemos a responder esa pregunta de si es la vialidad un patrimonio de nuestro país que interese el aplicarle tecnología de manera de que el beneficio que se logre, aunque sea mínimo, realmente redunde en un beneficio importante para el país entero, o bueno, o la empresa que la está operando, etc. Tenemos la red nacional, que decíamos que es del orden de 9.000 kilómetros, y una ruta, si la fuéramos a construir de cero, tendríamos del orden de $1 millón por kilómetro, de la ruta completa. O sea que si teníamos 9.000 kilómetros, ven a la cifra que ascendemos, que es de $9.000 millones, para si nosotros hoy perdemos nuestra red nacional y tuviéramos que reconstruir o construir nuevamente esas rutas. Por supuesto que hay diferentes, hay corredores internacionales, hay rutas secundarias, etcétera, que bueno, que hay algunas que son un poquito más y otras un poquito menos. Tenemos una red departamental que tiene 38.000 kilómetros, y que el orden del kilómetro, el valor kilómetros de un orden, podríamos decir, de $500.000, y una red de caminería rural de 30.000 kilómetros, que bueno, que si bien su precio por kilómetro es menor, también tenemos una importante red de caminería rural. Entonces, estos son valores de construcción, pero estos valores de construcción tenemos obras de mantenimiento que se tienen que hacer continuamente, y que disponemos de recursos continuos para poder
dejarla en condiciones de operación. Para bajar un poco ese ciclo de vida que veíamos un poco más a tierra, ¿no? Con algo más gráfico, digamos, bueno, en la etapa de planificación lo que hacemos es recopilar toda la información existente, que hoy en día tenemos información de diversa índole, que hay modelos, por ejemplo, CRTM, tenemos curvas de geográfico, tenemos determinadas cosas, pero tenemos también mucha información que está hoy en papel, que tenemos que tomarla y digitalizarla para llegar a un primer modelo, un modelo preliminar donde le vamos a incluir todos los elementos que pueden ser relevantes para la toma de decisiones. Y bueno, entonces vamos a ir tomando elementos que son geométricos, o sea, tienen 3 dimensiones, y otros elementos que también los tenemos que incorporar para poder hacer el análisis, que no tienen 3 dimensiones. Por ejemplo, es un estudio de suelos, pero tiene un punto y tiene una profundidad y tiene unos datos, y bueno, de algún modo también tenemos que incorporarlo a ese modelo para poder llegar a hacer el análisis de alternativas y las evaluaciones, correctas evaluaciones, digamos, teniendo en cuenta todos los aspectos que se facilita muchísimo cuando contamos con un modelo. Entonces ahí, bueno, tenemos un poco de información del sitio, los padrones que afectamos con cada una de los trazados que podemos estar modificando, los tipos de suelos, los cursos de agua, etc. Llegamos a este modelo preliminar sobre el que vamos a trazar las alternativas y luego vamos a desarrollar una de ellas en la etapa de diseño. Vamos a contar con un primer modelo al que le vamos a ir incorporando información ya del estudio, del análisis específico de la solución a implementar, y bueno, entonces ahí vamos a tener que desarrollar diferentes modelos que son de distintas disciplinas, en los que se van a ir incorporando a un único modelo o integrando a un modelo final de ese diseño. Entonces allí tenemos, bueno, hacemos simulaciones de maniobras, modelos de tránsito, modelos de análisis hidrológicos hidráulicos, y también los modelos estructurales, y vamos incorporando unos con otros y ajustando y dando detalle hasta tener que puse ahí N, modelo número N. Bueno, aquí tenemos unas maniobras, vamos modelos de tránsito, los análisis hidrológicos hidráulicos que tienen modelaciones independientes, pero que las vinculamos con estos modelos geométricos, y hasta tener un modelo definitivo. Es un modelo de estructura. Bueno, pasada la etapa de diseño y habiendo llegado al detalle suficiente como para la construcción, entonces queremos ahora implementar BIM también en la etapa de construcción. Hoy en día contamos, como decía Josefina, con equipos topográficos y equipos de alta definición, láseres masivos que toman muchísimos puntos, ya tenemos nubes de puntos que dan una información muy buena, que manejándola adecuadamente podemos obtener un producto de una precisión mucho mayor, y que esa precisión además permite unos beneficios en los costos, en los tiempos, en las terminaciones. Bueno, allí tenemos una foto de una obra en donde, bueno, están máquinas que tienen su georreferenciación, y que a su vez hoy en día hay automatismos que toman las maquinarias viales que permiten también el tomar el modelo de diseño, ese modelo que habíamos visto anterior, que en la diapositiva anterior, y esos modelos hacer una construcción más automatizada de lo que es ese diseño. Bueno, entonces allí vamos teniendo con esa maquinaria también, y la facilidad, como decía Josefina, de tomar nuevos puntos, podemos ir ajustando ese modelo de diseño tomando una topografía de lo construido y ajustando el modelo original de diseño al modelo de lo construido realmente, que puede tener alguna variación y que eso lo podemos reflejar. Después también podemos incorporar nueva información, ya no la del análisis original, sino la de los materiales que efectivamente se utilizaron, con sus espesores de capa, con sus valores que se le pidió en las especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? A su vez podemos tener estaciones, hoy en día podemos medir clima, que es una variable que influye luego en la calidad de lo que hayamos construido, en la pavimentación.
sobre todo hay algunos pavimentos que específicamente son sensibles al clima, o más sensibles que otros, y bueno, y podemos ir incorporándole otra información adicional a lo que se ejecutó finalmente. Y así, bueno, allí tenemos algunas imágenes nomás de lo que son los monitoreos en el lugar, las construcciones con modelos, la toma o sea, los equipos, bueno, con LIDAR, un equipo en campo tomando los puntos de momento, máquinas con automatismos y bueno. Y luego pasamos a la etapa de operación y monitoreo. Con la operación y monitoreo, bueno, por supuesto tiene que servir para su función, esa infraestructura que diseñamos y que construimos, pero no hay que olvidarse de que hay que monitorear. ¿Por qué monitorear? Porque al tener datos de cómo se está comportando lo que nosotros diseñamos y construimos, es que vamos a ver qué tanto se acerca la evolución en el tiempo de lo que está construido y poder prever oportunamente las intervenciones que tengamos que hacer. En la infraestructura vial es fundamental su mantenimiento y las intervenciones deben ser en forma oportuna. Si estamos interviniendo oportunamente, vamos a prolongar la vida útil de esa infraestructura y por el contrario, si no intervenimos oportunamente, lo que va a hacer es se va a acelerar mucho el deterioro. En la infraestructura vial es fundamental el tránsito y las cargas. Para eso tiene que estarse monitoreando mediante estaciones de conteo y estaciones de pesaje. Bueno, hacer el monitoreo, como les decía, con ajustaciones de pavimento y fisuración, etcétera, y su mantenimiento. Y bueno, y entonces luego que tenemos alimentado el modelo con lo que se diseñó, con lo que finalmente se construyó y con estos datos de monitoreo, podemos empezar a evaluar la necesidad de intervenir en otros tiempos que quizás fueron los que originalmente pensamos que podía durar que era la vida útil de esa infraestructura. Esto es, supongamos que diseñamos para un periodo de diseño de 10 años, pero por los datos que estamos obteniendo y las modelaciones que estamos obteniendo, estamos teniendo datos que nos están diciendo que esa infraestructura no va a llegar a los 10 años con los valores y con el desempeño que nosotros esperamos. Y que entonces con los modelos de deterioro podemos inferir cuál va a ser su final. Quizás estamos infiriendo que su final va a ser a los 8 años y no a los 10 como previmos originalmente. Entonces tenemos la capacidad de poder, como podemos predecir qué es lo que va a suceder con cierta certeza que no disponíamos antes, podemos empezar a planificar las inversiones que tenemos que hacer. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que les estaba comentando de los monitoreos. Ahí tenemos mediciones de deflexiones, sacamos testigos, midiendo, haciendo ensayos, etc. Y esto era lo que les estaba comentando. ¿Cómo podemos optimizar las inversiones? Las infraestructuras viales tienen una inversión muy fuerte inicial, luego se va a lo largo de los años, todos los años hay que hacer mantenimiento y a lo largo de los años tenemos intervenciones más fuertes. Por ejemplo, si vemos en ese gráfico, tenemos en los 2 primeros años tenemos una inversión fuerte, luego tenemos, por ejemplo, en el año 8 y al final hay otra inversioncita más. Eso quiere decir que está diseñado más o menos para los 8 años, capaz que con una intervención en algo, quizás podría ser un puente o algo que está allí, pues eso es un ejemplo nada más, en los años 4 y 5. Entonces, si nosotros podemos optimizar algo de nuestra inversión en la etapa inicial, eso va, como son valores tan importantes los montos de obra, cualquier optimización que hagamos, ya no solo en el monto de inversión, o sea, en la obra que vamos a ejecutar, sino en qué momento lo vamos a ejecutar, es que va a intervenir, además de los valores económicos, vamos a tener los costos financieros de eso. Y entonces es que podemos empezar con los modelos hechos, a jugar, a tocarlos, a hacer un análisis de sensibilidad de cuándo invertir, qué hacer y qué no hacer, y ver el impacto que tiene eso en el flujo financiero.
vemos que BIM tiene una oportunidad fantástica en poder mejorar mucho lo que hoy o tradicionalmente siempre se hizo con limitaciones y casi manualmente, ¿verdad? Bueno, es así que implementar BIM, podríamos decir toda esa larga lista de por qué hacerlo, y bueno, es cierto que obtenemos objetos que ya tenemos que cambiar la cabeza, se acabaron los papeles, no diseñamos por un papel que es una lámina y ahí quedó, o un papel que es una especificación, sino que el producto final de nuestro diseño y final en todo su ciclo es un modelo que está actualizado, que es vivo, que se le va integrando la información que vamos tomando, que es paramétrico e inteligente, porque bueno, es cierto, vamos modificando uno de esos parámetros y se va modificando todo, se va actualizando todo, eso minimiza los errores y es muy útil. Es ese dinamismo que asegura la actualización de los cambios, la visualización, que por supuesto que colabora en cómo los que tienen que tomar una decisión de qué hacer, qué es lo que realmente va a quedar construido, sobre todo cuando los diseños son complejos de interpretar. Y se construye primero virtualmente y eso da la oportunidad de identificar, como decía Turcati anteriormente y Quanam, pueden identificarse qué es lo que está interfiriendo una parte del diseño con otro, o con lo existente, o bueno, tomar decisiones oportunamente previo a la ejecución. Bueno, tomar las cantidades automáticamente. Anteriormente no podíamos hacer mucho cambio de alternativas porque se nos iban los minutos para poder entregar el proyecto de qué alternativas tomar. Y quizás no hubiera sido la óptima, pero fue lo que se le pudo lograr. Hoy podemos hacer, con los automatismos que tenemos realizados, ya podemos hacer un análisis de escenario mucho más fino. Bueno, como decía, identificar interferencias, errores, y eso también produce desperdicios en los materiales que se utilizan, así que también tiene una chance ambiental. Permite resolver, bueno, por supuesto, situaciones más complejas en menor tiempo y menor costo. Y bueno, y lo otro también que decíamos es de que la existencia hoy de otras tecnologías están aportando para que esto se desarrolle. O sea que yo creo firmemente que es inminente la aplicación de todo esto también en las obras viales. Bueno, muchas gracias por su tiempo y encantada si quieren hacer alguna pregunta, como quieran. Hasta luego.